Bien, chicas, bienvenidas a la clase del día sábado. A ver, vamos a trabajar esta pregunta en la que le está diciendo que es de ordenamiento. Las preguntas de ordenamiento siempre va a haber una técnica que es que del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, usted tendrá que buscar cuál de estos ítems, el 1, el 3 y el 4, el 1, el 3 o el 4, es las etapas del interrogatorio que usted va a usar en primer lugar. Entonces, vemos que el 1 dice, ordene las etapas del interrogatorio dentro de la historia clínica de acuerdo con la normativa vigente. Entonces le dice que aquí se repite el 3.3 y usted tiene que ver si es que el ítem 3, ficha de identificación, al ser dos respuestas repetidas, siempre la mayoría de las veces, en un procedimiento de 80%, 85%, van a ser las que comiencen por como las dos dentro de rango. Entonces, al aplicar la técnica, lo que tenemos que ver que el ítem 1 dice padecimiento actual del comienzo de la historia clínica. 3, ficha de identificación del comienzo de la historia clínica y antecedentes heredofamiliares. Entonces, sabemos que la lógica te está diciendo que es el ítem 3, que se repite dos veces, que son con los que tú vas a trabajar. Ahora, la técnica más rápida es que del lado derecho termina en 6. Y te está diciendo que es muy probable que la respuesta termine en interrogatorio por aparatos y sistemas. Si de ser el caso, llega usted un momento en que no conoce la respuesta, tendría usted que jugarse por la respuesta B. Porque siendo el patrón del lado izquierdo que se repiten 2 y del lado derecho se repiten 2, la mayor probabilidad, en caso de que usted no conozca la respuesta, tendría que jugársela por la respuesta B. Y vamos a ver cómo está canalizado. Sabemos que el 1, 3 y 4 está indicando que el par 3 del B y el C se repite dos veces. Del lado derecho, 6 y 6. Aquí la técnica es el de que tiene dos vistos buenos del lado izquierdo y del lado derecho. Así que usted hace una línea horizontal de que el ítem 3 y el ítem 3, el ítem 6 y el ítem 6. Y el que tiene dos vistos buenos, en este caso es la B. La respuesta B ha tenido el procedimiento que comienza con la 3 y termina con el 6. Ahora, es importante que este procedimiento de la historia clínica lo estudien porque es 90% probable que te tomen esta pregunta dentro del cuestionario de las 120 preguntas. Pero a mí lo que me interesa es que conozcas que del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, verticalmente con el cuadro rojo, te está indicando que tienes que ver que entre el ítem 1, el ítem 3 y el ítem 4, ¿cuál es el que comienza? ¿Cuál es el que comienza? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Está entendido? Sí. Señorita, ¿está entendido? Sí, está entendido. Correcto. Lo mismo acá. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan estudiando el patrón numérico. Un patrón numérico es el que te indica que del lado izquierdo, yo ya sé que si son 4 ítems y 4 respuestas es el ordenamiento.
Pero cada tipo de ordenamiento tiene una manera de ser puesta las respuestas. Y lo mismo, de este lado, te dice que del lado izquierdo, ¿qué se repite del lado izquierdo, señoritas? El 1. Y del lado derecho, El 2. ¿qué significa eso? Significa que te está indicando, mira, como es de ordenamiento, tú tienes que ver si el ítem 1 es lo primero que tú haces o el ítem 2 es lo último que tú haces. Para de esa manera tú trabajar con las respuestas que mayor facilidad te van a dar. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted el momento del esqueleto numérico? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué pasa con la respuesta A? Es fila. Es fila, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta fila? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La elimino. La elimina el 1. Significa que no va a comenzar con el ítem 1, ¿no es cierto? Elimino la B. Sí, hay que eliminar. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Que derivar a otro médico. Porque lo primero que usted hace en este tipo de análisis o de diagnóstico, cuando lo interesante aquí es leer, ¿no es cierto? Miren que primero comenzamos directamente a trabajar los números sin haber leído el diagnóstico. Porque usted de esa manera se concentra en qué se concentra. En la C y la D, ¿no es cierto? Porque la 3 o la 4, una de las dos va a estar mal. Pero si usted sabe que del lado izquierdo, ¿cuál es el procedimiento que usted debe hacer primero? ¿El 3 o el 4? Y usted dice, un paciente edéntulo de 58 años solicita la rehabilitación con protecciones totales. El diagnóstico presuntivo es diabetes e hipertiroidismo sin control. Sin control. ¿Esto es leve o es grave? Grave. Grave. Por lo tanto, si esta persona tiene antecedentes clínicos en el que les pueden a ustedes ocasionar un problema, el hecho de abrirle una herida o de curar una herida teniendo un antecedente que le puede determinar una molestia o causarle un problema grave, sabemos que usted nunca en todas las preguntas de ontología, cuando haya un tipo de este problema, usted tiene que canalizarlo con el especialista. En este caso, canalización con el cirujano maxilofacial y canalización con el endocrinólogo. Como aquí hay dos especialistas, y usted ve que en la pregunta, al principio de la lectura, dice hipertiroidismo sin control, a ser grave, canalización con el cirujano maxilofacial no es tan grave. ¿Por qué? Porque la canalización con el endocrinólogo, ese sí le va a indicar que va a tener cuidado, que tiene que hacer un tratamiento, porque le puede pasar algún problema médico a su paciente. Entonces, aquí lo que se determina es que el esqueleto numérico del lado izquierdo, el 1, se lo elimina. Y usted ya sabe que al haber eliminado la fila, comenzando con el 1, ya el otro 1 no va a ser. Entonces, aquí es sencillito. ¿Qué es lo que primero hace? Porque ya sabes que en 2 va a terminar, ¿verdad? Ya sabemos que el 2 es lo último, toma de impresiones para la elaboración de las placas base. Y entre el 3 y 4
Si es que tiene algún problema grave este paciente, automáticamente usted va con el especialista que necesita la primera atención para que usted no vaya a cometer ningún error médico. ¿Me he hecho entender? Sí. Entonces lo interesante aquí en esta pregunta es la fila. Déjeme ver acá anteriormente en la anterior, si había fila. Ah, no, acá no hay fila porque era de completamiento largo, ¿no? Pero igual, no hay ninguna fila, ¿verdad? No, aquí no hay nada. Bien. La C, listo. En este tipo de preguntas se debe trabajar con lo que es primero o con lo que es último. Lo mismo. ¿Qué se repite del lado izquierdo? El 1. ¿Y qué se repite del lado derecho? El 5. ¿Cuál va a ser la técnica que usted va? Ay, caricho. ¿Cuál va a ser la técnica que usted va a utilizar aquí para sacar rápido la respuesta? Simplemente trabajando con el esqueleto numérico. Yo no quiero que usted lea el diagnóstico. No, yo no quiero que usted lea nada. Yo quiero que usted me saque la respuesta utilizando la técnica del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué se repite del lado izquierdo? El 1 y el 1, ¿verdad? ¿Qué se repite del lado derecho? El 5 y el 5. ¿Quién tiene los dos vistos buenos? La A. La A. Entonces, ¿está entendiendo la técnica de solamente haber trabajado con los números, verdad? Ahora, vamos buscando los números. Por ejemplo, la penúltima tiene 3, 3. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se llama esta técnica? 3 en 1. ¿Cuál se elimina? La B. Si es que tú sabes, en caso de que no comprenda una pregunta que se haga muy difícil y le dan este hándicap numérico, te están diciendo que entre el 1 y el 1, que por lo general es el 85, 90%, que entre las dos va a estar la respuesta. Si usted no conoce de las 120 preguntas, una pregunta de ordenamiento de 7 ítems, pues simplemente va a buscar los 3, 3, porque de los dos, aquí el 85% va a ser entre estos dos unos. Pero el problema es que tú no sabes si es la A o es la B. Pero aquí le solucionan el problema en el recuadro del 3, porque automáticamente le está diciendo que entre los 3, la A, la C y la D estarían dentro del rango y que la B la tendrías que eliminar. Por lo tanto, la que tiene también los dos vistos buenos es la A. ¿Sí entendieron esta técnica? ¿Cuál es mi consejo? Y anote, por favor. Nosotros, como ya estamos aprendiendo una técnica, necesitamos también revisar de arriba hacia abajo si hay 3 en 1. ¿Ya? En el momento que tienes 3 en 1, ahí tiene una ayuda para eliminar esa respuesta, que es la que no está dentro del rango. Y como en este caso hay 2, 1 del lado izquierdo y 5 y 5 del lado derecho, te está diciendo que la respuesta es clarísimo, por este 3, 3, 3, 3, 3, la respuesta que eliminas es la B y por lo tanto te va a salir. Entonces, ese es el patrón numérico. Tienes que mirar del lado izquierdo que se repite y del lado derecho que se repite. En el asiento, en el sitio que les mandé con las preguntas, tienen que ver este patrón del lado izquierdo en las respuestas de números, ¿ya? Lo mismo. ¿Qué es lo primero que vas a revisar?
¿Qué es lo primero que van a revisar? El lado izquierdo, ahora son los que se repiten. ¿Qué pasa con este patrón numérico? ¿Cuál es la diferencia de este patrón de aquí con este patrón? ¿Qué tiene este patrón numérico? ¿Qué tiene del lado izquierdo? Dos números que se repiten. Tiene dos ítems, ¿verdad? Que está diciendo que o es el 1 que vas a trabajar con el ítem 1 o con el ítem 2. Entonces, aquí sí hay que leer, porque del lado derecho no se repite absolutamente nada. Es decir, aquí ya cambió el patrón. Y me está diciendo que la respuesta va a estar aparentemente, ojo, ojo, entre la A y la B. ¿Por qué? Porque si usted ve, perdón, 1, 4, 1, 4. ¿Cuál es la respuesta? Eliminas la 1, trabajas con la 1. ¿Qué dice la pregunta? Durante la exploración intraoral de un paciente de 7 años, se observa caries de primer grado en los molares temporales, placa dentobacteriana generalizada, y por último se aprecia que los primeros molares permanentes están parcialmente erupcionados. De acuerdo con la información, ordena el tratamiento, que es primero instruirse una técnica de cepillado y control de placa o inmediatamente le aplicas el flúor. ¿Por cuáles van a trabajar? Con la 1, con lo que tiene la pregunta 1. Perdón, la respuesta. ¿Y por qué es la B? Porque lo último que se hace es el flúor, que es la 2. Porque lo primero que tú haces es instruir sobre la técnica, porque es lo más leve, ¿no es cierto? Sobre la técnica de cepillado y control de placa. Y lo último que haces es la aplicación del flúor. Porque aquí te dicen, oye, el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Cuál es lo último? Se supone que si trabajas con el 1 y este lo eliminaste, tampoco va a ser el 2, ¿no es cierto? Y te dicen, o es el 2, el tercer paso, o es el 3, el tercer paso. Entonces, aquí usted decide ya por conocimiento y vaya estudiando y guardando la información, que lo último que haces en este tipo de procedimientos es la aplicación del flúor. Entonces, primero es instrucción sobre técnica de cepillado y control de placa, eliminación de caries, utilización de sellador de fosetas y fisuras, y 2, aplicación de flúor. Entonces, de esta manera, a mí lo que me interesa es que el tipo de patrón numérico te está diciendo que del lado izquierdo te han puesto a trabajar solamente con los ítems 1 y 2. ¿Alguna pregunta? No. Esta es un poquito más complicada, porque este del instrumental y los nombres tienen que ser procesados en base a la técnica numérica, el esqueleto numérico. ¿Qué le están poniendo del lado izquierdo, de arriba hacia abajo? ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo que es primero el 1 o el 3, ¿verdad? Sí. ¿O qué es lo último? ¿El 3 o el 5? ¿Cómo hace usted para buscar números que te indiquen que hay un patrón ahí que tú debes de escoger un par? ¿Cuál? ¿Cuál es la mecánica que va a utilizar, por favor? Tienen que revisar los números de izquierda a derecha
Porque hay un patrón numérico. ¿Cuál es el patrón numérico que hay ahí? ¿Cuáles son? 1, ¿Cuál? 3, 1, y luego cambian los dos números y terminan en 5. Eso es el que se repite. Ya, con las que va a trabajar es con la A, con la B, o con la C o con la D. C y D. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Está bien, pero quiero que, ya me lo dijo, quisiera que me lo explicara. Porque aquí hay 3, 1. Aquí hay 3, 1. Termina en 5. O sea, ya hay 5 números. Y te dice, o es el 4 o es el 2. Este tipo de relación numérica tiene que tenerlo muy en cuenta, revisar en las respuestas, porque se repite este patrón. ¿Está entendido? Usted lo que tiene que hacer es fijarse, a ver, Machadito me dijo que hay una secuencia numérica, porque es el patrón que te ponen 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 5. Cuando tú ves que tienes un par del lado izquierdo y un par del lado derecho, tienes que ver los números que se repiten horizontalmente. Entonces, este va así, 3, 1, 3, 1 y 5. Usted tiene que comenzar a buscar la vista de izquierda a derecha. ¿Y la respuesta aquí cuál es? ¿Usted conoce cuál es la respuesta? No. Es la C. Mire el patrón. Escúcheme, este es un truco. Mire el patrón que por lo general el número que está a la derecha que se repite, este, con este, hay un patrón. Vea que el número que está del lado derecho, pegado al 4, 5, ¿sí me entiende que hay un patrón de 4, 5, 2, 5? ¿Sí entendió? Lo vamos a revisar. Más adelante lo vamos a revisar porque es un patrón ya establecido. Quiere decir que ese esqueleto numérico lo van a poner. Tal cual como está ahí, cambiándole los ítems. Entonces, te está diciendo que un paciente de 16 años es enviada por el ortodoncista para realizarle una gingivectomía, ya que presenta hiperplasia. Hiperplasia es alto. Hiperplasia es alto. Gingival por mala higiene. Entonces, si es mala higiene, ordene el instrumental de acuerdo con el uso en la aplicación del procedimiento. Y te está diciendo que primero es el 3, la sonda periodontal. Y esta parte es la que usted tiene que, como que es la clase del procedimiento en este tipo de preguntas. Primero va a ser siempre la sonda. Después va a ser la pinza marcadora de bolsas. Porque créanme que esto se hace complicado. La mayoría de estudiantes no saben cuál es el procedimiento para sacar la respuesta porque muy pocos tienen ese conocimiento. Después el bisturí Kirlan. Después el 2, el bisturí Kirlan. Después el 4, el bisturí Orban. Y el último, las tijeras Lagrange. A mí lo que me interesa es que usted se aprenda que lo primero es la sonda perimetral y lo último es las tijeras extra. Con este tipo de enseñanza, con este tipo de conocimiento de la clase, del procedimiento médico, usted ya se va a ayudar, porque es muy probable que el instrumental médico con los nombres se los vayan a preguntar en su examen. Puedo continuar, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Cuál es la técnica que usted debe de usar en este tipo de preguntas de esqueleto numérico pequeño y de ítem grande? ¿Cuál es la técnica aquí? ¿Qué tiene del lado izquierdo esta pregunta? Del esqueleto 2, numérico. 1.
2, 1. ¿Qué tiene, chicos? Se repite el 1. Se repite el 1 y se repite El 6 en el derecho. 6 en el derecho, ¿no es cierto? Elija las características socioculturales. Significa que dentro de estos 6 ítems, ¿y cuántas respuestas hay? 3. 3. Significa que aquí hay 3 que no son. ¿Cuál es lo primero que va a ver? ¿Cuál es la técnica que usted va a utilizar cuando hay números? Eliminar las filas. ¿Cuál es fila? La A, la D. La A es fila. ¿Qué más? La D también es fila. Y como el 1 es en la fila, se elimina el otro 1 también. ¿Cuál es la respuesta? La C. ¿Me lo quiere repetir, por favor, si es tan amable? La técnica que usted utilizó sin haber leído nada, simplemente habiendo aplicado la técnica del esqueleto numérico. Por favor. Sí, primero se ve cuál se repite en el lado izquierdo, que es el 1. Luego en el lado derecho, que es el 6. Ya. Ajá. Y luego elimino las filas, que son la A, 1, 2, 3, y la D, que es 4, 5, 6. Y como la fila de la A tiene el 1, elimino la otra que comienza con 1 también. Y me queda Eso es lo importante. Fíjese que me alegro mucho porque este esqueleto numérico, para la mayoría de estudiantes, si no se les enseña, se les hace una complicación terrible. Y lo importante es que no siempre, escúcheme, no siempre, porque si no sería un patrón 100%, y los patrones 100% no existen. Pero aquí, al haber eliminado el 1 de la fila, como es del lado izquierdo, ¿verdad? Lo que va a comenzar, o lo que se va a eliminar, usted me dice que el 1, porque y si usted lee lo que le dicen, elija las características socioculturales. Me estoy quedando sin tiempo. Si se cierra el programa, volvemos a entrar unos 10 minutos más, por favor. ¿Sí? Sí, está bien. Listo. Entonces dice marcha y estado nutricional. ¿Qué tiene que ver la marcha y el estado nutricional con las características socioculturales? Usted el estado nutricional lo puede obtener mediante un examen, no por las características socioculturales. No porque un niñito venga un poquito sucio o la ropita no sea tan de marca, podremos decir porque usted puede sacarle el estado nutricional a un chico o a una persona por la forma de vestir. ¿Está entendido? Entonces, ahí sí, lo importante es que la fila te dice que el 1 no tiene nada que ver porque es una parte gramatical también, ¿correcto? Entonces, lo interesante es que si ya eliminaste el 1 de la fila, y al eliminar el 4, 5 y 6, el único que queda es el 3, 5 y 6. Aquí hay 4 y 2. Aplique la misma técnica, por favor. Ya en el izquierdo se repite el 1, en el derecho se repite el 4. ¿Ya? Elimino fila 1, 2.
Ya. Pero hay varias filas. 2, 3, 3, 4. Si hay 3 filas, póngase pila, no le va a salir la técnica porque le está diciendo que del lado izquierdo usted tiene 2, 1 y del lado derecho tiene 4. Este 2 sí no va a ser. Este 2 sí no va a ser. Porque si lo eliminaste en el 1, 2 y en el 1, al tener acá el 2, ya no va a ser. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Cuál es la respuesta, por favor? La D. La D. Vamos a ver. El médico de hemofilia. ¿Qué es lo que tú primero haces? Remitir al dermatólogo. Un paciente de 38 años con diagnóstico médico de hemofilia, quien refiere dolor en un órgano dentario. Radiográficamente se observa que el dolor es ocasionado por una fractura vertical. El 1 y el 2, usted no va a entrar a hacer un tratamiento ni va a hacer una extracción, ¿está claro? Porque lo primero que usted tiene es que el 4 va a estar dentro de la respuesta, porque remitir al reumatólogo cuando tiene un problema que es fuera de lo que es odontología, del lado derecho le está diciendo que va a terminar en 4. Extracción. Ahora, entre la C y la D, sabemos que tenemos que remitirlo al hematólogo, ¿no es cierto? Eso sí va a estar dentro de lo que es la respuesta de 4 a 2. ¿Qué quiere decir? Que al haber habido 4 ítems y 2 respuestas, 2 no son. ¿Y cuáles no son? Es el ítem 1 y el ítem 2. Y como este también tiene el 2, ¿usted qué dice? ¿Va a ser la D o va a ser la C? La D. La D. Estuvo mejor explicado, ¿verdad? Sí. Para Sí. que no se confundan, siempre que haya del lado derecho un par de números que se repiten, y si el 4 no ha estado dentro del lado izquierdo, lo más lógico es que entre estas dos respuestas va a estar la respuesta correcta. Como usted no puede hacer un tratamiento porque es un paciente con hemofilia, elimina el 1 y el 2, y el 2 tampoco es. Y por eso le sale la 3, 4. Bien. Dice, la opción correcta es la D, ya que no es posible realizar un procedimiento que implique sangrado porque el paciente es hemofílico. Dada esta condición sistémica del paciente, las opciones A y B y C son incorrectas porque en ella se plantea tratamiento de conductos y extracción. Está clarísimo esto, ¿no? Es importante que en el diagnóstico, si algún paciente sufre de cualquier otra cosa que no sea tratamiento odontológico, dentro de la respuesta va a estar la derivación a algún especialista. ¿Cuál es la respuesta? Quiero que me indiquen el patrón numérico con el que ustedes van a trabajar, solamente viendo horizontalmente qué tiene esta respuesta. Vamos. 1, 4, 5,
Y el 2 al final. Ya. O sea, C o D. Te está diciendo que 145, 145 y 2 va a ser. ¿Y qué tiene? De acuerdo al patrón numérico anterior, ¿cuál sería la respuesta? La C. Se dan cuenta que el número que está a la derecha, penúltimo, que se repita así en cruz, sale la respuesta. Veamos dónde estaba esa pregunta. Aquí. Se dan cuenta que el 4, al estar al lado derecho del último número, se repite el patrón. Porque aquí, ¿qué tiene? Tiene la cruz, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el número que está a la derecha? Y se repite el patrón que el que está al lado del último va a ser la respuesta. ¿Podría repetir eso? No entendí cómo es que está al lado. Ya veamos la respuesta. Aquí. El 3 está al lado del último. El número que esté en cruz. Se repite el patrón, ¿no es cierto? 3 y 6. ¿Qué número está repetido al lado del último? Del lado derecho. ¿Cuál es el que está del lado derecho? El 3, pero ¿cómo repetir? Porque no lo voy a repetir. 3, 6. De la repetición, este es el número 1 y este es el número 2. Porque hay un patrón numérico, ¿verdad? Entonces, en el número 1, el que esté del lado derecho, esa va a ser la respuesta. En el 1. Siempre va a ser la C en este tipo de planteamiento numérico porque es un patrón. ¿Me hice entender? O sea, la primera opción que tenga el patrón numérico, esa es la que es la respuesta. Así es. Ahora dice, ordene los pasos operatorios